Capítulo 40. En el año 25 de nuestro destierro, al comienzo del año, el día 10 del mes, el año 14 después de haber caído la ciudad, en ese mismo día, la mano de Jehová estuvo sobre mí y me llevó a la ciudad. Por medio de visiones divinas, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta, en la que hacia el sur había una estructura parecida a una ciudad. Cuando me llevó allí, vi a un hombre de aspecto parecido al del cobre. En la mano tenía una cuerda de lino y una caña de medir, y estaba de pie a la entrada. El hombre me dijo: Hijo del hombre, fíjate bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te enseñe, ya que para eso te he traído aquí. Cuéntale a la casa de Israel todo lo que veas. Vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una caña de medir de 6 codos. A cada codo se le había añadido un palmo menor. Él empezó a medir el muro, que tenía una caña de ancho por una caña de alto. Entonces se acercó a la puerta que daba al este y subió los escalones. Midió el umbral de la puerta, y éste tenía una caña de ancho. El otro umbral también tenía una caña de ancho. Cada cuarto de los guardias tenía una caña de largo por una caña de ancho, y había 5 codos entre los cuartos de los guardias. El umbral de la puerta que estaba al lado del pórtico de la puerta que daba al interior medía una caña. Él midió el pórtico de la puerta que daba al interior, y medía una caña. Entonces midió el pórtico de la puerta, 8 codos, y midió sus columnas laterales, 2 codos. El pórtico de la puerta estaba en el lado que daba al interior. Había 3 cuartos de los guardias a cada lado de la puerta del este. Los 3 tenían el mismo tamaño, y las columnas laterales que había a cada lado tenían el mismo tamaño. Entonces midió el ancho de la entrada de la puerta, 10 codos, y el largo de la puerta, 13 codos. La zona cerrada con un muro bajo, situada delante de los cuartos de los guardias que había a los 2 lados, medía 1 codo. Los cuartos de los guardias que había a ambos lados medían 6 codos cada uno. Después midió la puerta desde el techo de un cuarto de los guardias hasta el techo del otro, 25 codos de ancho. Una entrada estaba frente a la otra entrada. Entonces midió las columnas laterales, que tenían 60 codos de alto, y también las columnas laterales de las puertas que estaban alrededor de todo el patio. Desde delante de la entrada de la puerta hasta delante del pórtico, por la parte de la puerta que daba al interior, había 50 codos. Dentro de la puerta, en los cuartos de los guardias y en sus columnas laterales, a cada lado, había ventanas con marcos que se estrechaban. El interior de los pórticos también tenía ventanas a cada lado, y había figuras de palmeras en las columnas laterales. Después me llevó al patio exterior, y vi comedores y una zona pavimentada alrededor del patio. Había 30 comedores sobre el pavimento. El pavimento estaba al lado de las puertas, y su anchura correspondía al largo de las puertas. Este era el pavimento inferior. Luego midió la distancia entre la fachada de la puerta inferior y el perímetro del patio interior. Era de 100 codos por el lado este y por el lado norte. El patio exterior tenía una puerta que daba al norte, y él midió su largo y su ancho. Había 3 cuartos de los guardias a cada lado. Las columnas laterales y el pórtico tenían el mismo tamaño que los de la primera puerta, que medía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Las ventanas, el pórtico y las figuras de palmeras eran del mismo tamaño que los de la puerta este. La gente llegaba a ella subiendo 7 escalones, y frente a ellos estaba el pórtico. En el patio interior
Había una puerta enfrente de la puerta norte y otra enfrente de la puerta este. Midió la distancia de puerta a puerta, 100 codos. Después me llevó hacia el sur, y vi una puerta en el lado sur. Midió sus columnas laterales y el pórtico. Eran del mismo tamaño que los otros. Había ventanas a cada lado de la puerta y del pórtico, iguales que las otras ventanas. La puerta medía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Se llegaba a ella subiendo 7 escalones, y frente a ellos estaba el pórtico. Tenía figuras de palmeras en las columnas laterales, una a cada lado. El patio interior tenía una puerta que daba al sur. Midió la distancia entre las dos puertas que daban al sur, 100 codos. Luego me llevó por la puerta sur al patio interior y midió la puerta sur. Era del mismo tamaño que las otras. Los cuartos de los guardias, las columnas laterales y el pórtico eran del mismo tamaño que los otros. Había ventanas a cada lado de ella y del pórtico. La puerta medía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Había pórticos alrededor. Medían 25 codos de largo por 5 codos de ancho. Su pórtico daba al patio exterior, y había figuras de palmeras en las columnas laterales. Se llegaba a ella subiendo 8 escalones. Me llevó al patio interior por el lado este y midió la puerta. Era del mismo tamaño que las otras. Los cuartos de los guardias, las columnas laterales y el pórtico eran del mismo tamaño que los otros, y había ventanas a cada lado de ella y del pórtico. La puerta medía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Su pórtico daba al patio exterior, y había figuras de palmeras en las dos columnas laterales. Se llegaba a ella subiendo 8 escalones. Entonces me llevó a la puerta norte y la midió. Era del mismo tamaño que las otras. Los cuartos de los guardias, las columnas laterales y el pórtico eran iguales que los otros. La puerta tenía ventanas a cada lado. Medía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Sus columnas laterales daban al patio exterior, y había figuras de palmeras en las dos columnas laterales. Se llegaba a ella subiendo 8 escalones. Cerca de las columnas laterales de las puertas había un comedor con una entrada. Ahí se lavaban las ofrendas quemadas. Había 2 mesas a cada lado del pórtico de la puerta. En ellas se mataba a los animales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. En la subida hacia la puerta norte, fuera de la entrada, había 2 mesas. También había 2 mesas en el otro lado del pórtico de la puerta. Había 4 mesas a cada lado de la puerta, 8 mesas en total, en las que se mataba a los animales para los sacrificios. Las 4 mesas para las ofrendas quemadas eran de piedra labrada. Tenían 1 codo y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo de alto. Sobre ellas se dejaban los utensilios con los que se mataba a los animales para las ofrendas quemadas y los sacrificios. Había estanterías de 1 palmo menor de ancho colocadas por todas las paredes interiores, y la carne de las ofrendas se ponía sobre las mesas. En el lado de afuera de la puerta interior había comedores para los cantores. Estaban en el patio interior, cerca de la puerta norte, mirando hacia el sur. Había otro comedor cerca de la puerta este, mirando hacia el norte. Él me dijo: este comedor que da al sur es para los sacerdotes responsables de los servicios del templo. El comedor que da al norte es para los sacerdotes responsables del servicio del altar. Son los hijos de Sadoc. Entre los levitas, ellos son los que están asignados a acercarse a Jehová para servirle. Después midió el patio interior. Era cuadrado. Medía 100 codos de largo por 100 codos de ancho.
El altar estaba delante del templo. Entonces me llevó al pórtico del templo y midió las columnas laterales del pórtico. Medían 5 codos por un lado y 5 codos por el otro lado. El ancho de la puerta era de 3 codos por un lado y de 3 codos por el otro lado. El pórtico tenía 20 codos de ancho por 11 codos de profundidad. La gente llegaba allí subiendo unos escalones. Había columnas junto a los postes laterales, una a cada lado. Capítulo 41. Entonces me llevó al santuario exterior y midió las columnas laterales. Tenían 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro lado. La entrada tenía 10 codos de ancho y las paredes laterales de la entrada tenían 5 codos por un lado y 5 codos por el otro lado. Él midió el largo del santuario exterior, 40 codos, y el ancho, 20 codos. Luego entró y midió la columna lateral de la entrada, 2 codos de grosor, y la entrada, 6 codos de ancho. Las paredes laterales de la entrada medían 7 codos. Después midió el cuarto que daba al santuario exterior, 20 codos de largo por 20 codos de ancho. Y me dijo, «Este es el Santísimo». Entonces midió la pared del templo, 6 codos de grosor. Las habitaciones laterales que estaban alrededor del templo tenían 4 codos de ancho. Las habitaciones laterales estaban en 3 plantas, una habitación encima de otra, con 30 habitaciones en cada planta. Había repisas a lo largo de las paredes del templo que servían de apoyo para las vigas de las habitaciones laterales, de modo que las vigas no estaban empotradas en la pared del templo. En los 2 lados del templo había una subida en espiral que se ensanchaba a medida que subía a las habitaciones de arriba. El ancho aumentaba de una planta a otra a medida que se subía de la planta inferior a la superior, pasando por la planta de en medio. Vi que había una plataforma elevada alrededor del templo, y los cimientos de las habitaciones laterales medían hasta la esquina una caña entera de 6 codos. La pared exterior de las habitaciones laterales tenía 5 codos de ancho. Había un espacio abierto a lo largo de la estructura de las habitaciones laterales que formaba parte del templo. Entre el templo y los comedores había un espacio por cada lado que tenía 20 codos de ancho. Por el lado norte había una entrada entre las habitaciones laterales y el espacio abierto, y había otra entrada por el lado sur. El espacio abierto tenía 5 codos de ancho todo alrededor. El edificio que estaba en el lado oeste, que daba al espacio abierto, tenía 70 codos de ancho por 90 codos de largo. La pared del edificio tenía 5 codos de grosor todo alrededor. Él midió el templo, 100 codos de largo. El espacio abierto, el edificio y sus paredes también medían 100 codos de largo. La fachada del templo que daba al este, incluyendo el espacio abierto, medía 100 codos de ancho. Él midió el largo del edificio que daba a la parte de atrás del espacio abierto, incluyendo las galerías de los 2 lados, y tenía 100 codos. También midió el santuario exterior, el santuario interior y los pórticos del patio, así como los umbrales, las ventanas con marcos que se estrechaban y las galerías que había en esas 3 zonas. Cerca del umbral había paneles de madera que iban desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas estaban cubiertas. Se hicieron mediciones por encima de la entrada, en la parte interior y exterior del templo y alrededor de toda la pared. Había figuras talladas de querubines y palmeras. Cada palmera estaba entre 2 querubines, y cada querubín tenía 2 caras. La cara de hombre miraba a la palmera que había a un lado, y la cara de león miraba a la palmera que había al otro lado. Estas figuras estaban talladas así por todo el templo.
En la pared del santuario, desde el suelo hasta la parte que estaba por encima de la entrada, había figuras talladas de querubines y palmeras. Los postes de la puerta del santuario eran cuadrados. Delante del lugar santo había una especie de altar de madera, que medía 3 codos de alto por 2 codos de largo. Tenía postes en las esquinas, y la base y los lados eran de madera. Entonces él me dijo: «Esta es la mesa que está delante de Jehová». Tanto el santuario exterior como el lugar santo tenían puertas dobles. Las puertas tenían 2 hojas plegables, 2 hojas en cada puerta. Había figuras talladas de querubines y palmeras en las puertas del santuario, como las de las paredes. También había un alero de madera en la fachada del pórtico, por fuera. Además, había ventanas con marcos que se estrechaban y figuras de palmeras a ambos lados del pórtico, así como a lo largo de las habitaciones laterales del templo y de los aleros. Capítulo 42. Entonces me sacó al patio exterior, al lado norte, y me llevó al edificio de los comedores que estaba junto al espacio abierto, al norte del edificio de al lado. De largo, por donde estaba la entrada norte, tenía 100 codos, y de ancho, 50 codos. Estaba entre el patio interior, que tenía 20 codos de ancho, y el pavimento del patio exterior. Había 3 plantas con galerías, unas frente a las otras. Delante de los comedores había un pasillo interior de 10 codos de ancho por 100 codos de largo, y sus entradas daban al norte. Los comedores de la planta superior del edificio eran más estrechos que los de la planta inferior y que los de la planta de en medio, pues las galerías les quitaban más espacio. Y es que aunque estaban en 3 plantas, no había columnas como las de los patios. Por eso había menos espacio en la planta superior que en la planta de en medio y en la inferior. Cerca de los comedores que estaban junto al patio exterior, y enfrente de los otros comedores, había un muro exterior de piedra que medía 50 codos de largo. Porque los comedores que estaban junto al patio exterior medían 50 codos de largo, pero los que daban al santuario medían 100 codos. Los comedores tenían una entrada en el lado este para llegar a ellos desde el patio exterior. También había comedores dentro del muro de piedra del patio, que daba al este, cerca del espacio abierto y del edificio. Había un pasillo delante de ellos como el que había en los comedores del lado norte. Tenían el mismo largo y el mismo ancho, las mismas salidas y la misma distribución. Sus entradas eran como las entradas de los comedores del lado sur. Había una entrada al comienzo del pasillo, enfrente del muro de piedra contiguo que daba al este, por donde se podía entrar. Luego él me dijo: «Los comedores del norte y los comedores del sur que están junto al espacio abierto son los comedores santos, donde los sacerdotes que se acercan a Jehová comen las ofrendas santísimas. Ahí colocan las ofrendas santísimas, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no deben salir del lugar santo al patio exterior sin antes quitarse la ropa que usan para servir, porque es santa. Se cambiarán de ropa para salir a las zonas abiertas para la gente». Cuando terminó de medir la zona interior del templo, me llevó afuera por la puerta que da al este y midió toda el área. Midió el lado este con la caña de medir. Según la caña de medir, tenía 500 cañas de un extremo a otro. Midió el lado norte, 500 cañas según la caña de medir. Midió el lado sur, 500 cañas según la caña de medir. Dio la vuelta por el lado oeste. Midió 500 cañas con la caña de medir. Midió el área por los 4 lados. Había un muro todo alrededor, que medía 500 cañas de largo por 500 cañas de ancho, para separar lo que es santo de lo que es de uso común.
Capítulo 43. Entonces él me llevó a la puerta que daba al este. Allí vi la gloria del Dios de Israel que venía desde el este. La voz de él era como el sonido de aguas caudalosas, y la tierra se iluminó con su gloria. Esta visión era como la que yo había tenido cuando vine a destruir la ciudad. Se parecía a lo que había visto cerca del río Quebar, y caí rostro a tierra. Luego la gloria de Jehová entró en el templo por la puerta que daba al este. Entonces un espíritu me levantó y me llevó al patio interior, y vi que el templo se había llenado de la gloria de Jehová. Después oí a alguien que me hablaba desde el templo, y el hombre vino y se puso a mi lado. Me dijo: Hijo del hombre, este es el lugar de mi trono, y el lugar donde pongo las plantas de mis pies, donde residiré para siempre en medio del pueblo de Israel. La casa de Israel no volverá a contaminar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con su prostitución espiritual y con los cadáveres de sus reyes. Pusieron su umbral al lado de mi umbral, y los postes de sus puertas al lado de los postes de mis puertas, con tan solo una pared entre ellos y yo, contaminando así mi santo nombre con las cosas detestables que hicieron, de modo que en mi furia los exterminé. Que alejen ahora de mí su prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo del hombre, descríbele el templo a la casa de Israel, para que sientan vergüenza por sus errores, y que ellos estudien su plano. Si se sienten avergonzados por todo lo que han hecho, enséñales los planos del templo, su distribución, sus salidas y sus entradas. Muéstrales todos sus planos y sus estatutos, sus planos y sus leyes. Escríbelo todo ante sus ojos para que observen todos sus planos y cumplan sus estatutos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno alrededor de la cima de la montaña es santísimo. Sí, esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos. A cada codo se le había añadido un palmo menor. Su base tiene un codo de alto y sobresale un codo. Alrededor del saliente hay un borde de un palmo de ancho. Esa es la base del altar. Desde la base, que está en el suelo, hasta la parte alta de la plataforma inferior hay 2 codos, y su saliente tiene un codo de ancho. Desde la plataforma inferior hasta la parte alta de la plataforma superior hay 4 codos, y su saliente tiene un codo de ancho. El fogón del altar mide 4 codos de alto, y los 4 cuernos salen hacia arriba desde el fogón del altar. El fogón del altar es cuadrado. Mide 12 codos de largo por 12 codos de ancho. Cada uno de los 4 lados de la plataforma tiene 14 codos de largo por 14 codos de ancho. El borde que hay alrededor mide medio codo, y su base tiene un codo por todos los lados. Y los escalones del altar dan al este. Entonces él me dijo: Hijo del hombre, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Estas son las instrucciones que se deben seguir cuando se construya el altar para que puedan presentarse ofrendas quemadas en él y pueda salpicarse con sangre. Como ofrenda por el pecado, les darás un toro joven de la manada a los sacerdotes levitas que son descendientes de Sadoc, los que se acercan a mí para servirme, afirma el Señor soberano Jehová. Para purificar de pecado el altar y hacer expiación por él, tomarás parte de su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas de la plataforma y en el borde que hay alrededor. Después toma el toro joven, la ofrenda por el pecado, para quemarlo en el lugar del templo destinado para eso, fuera del santuario. El segundo día, presentarás como ofrenda por el pecado un macho de las cabras que esté sano, y ellos purificarán de pecado el altar, tal como lo purificaron de pecado con el toro joven.
Cuando acabes de purificarlo de pecado, ofrecerás un toro joven de la manada que esté sano y un carnero del rebaño que esté sano. Se los ofrecerás a Jehová, y los sacerdotes les echarán sal encima y los presentarán como una ofrenda quemada para Jehová. Durante 7 días presentarás como ofrenda diaria por el pecado un macho de las cabras, así como un toro joven de la manada y un carnero del rebaño. Ofrecerás animales sin defecto. Durante 7 días, ellos harán expiación por el altar, y tienen que purificarlo e inaugurarlo. Cuando se hayan completado los días, del 8º día en adelante, los sacerdotes presentarán en el altar sus ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Y yo estaré contento con ustedes, afirma el Señor soberano Jehová. Capítulo 44. Él me llevó de vuelta por la puerta exterior del santuario que daba al este, y estaba cerrada. Entonces Jehová me dijo: Esta puerta permanecerá cerrada. No se abrirá, y ningún ser humano entrará por ella, porque Jehová, el Dios de Israel, ha entrado por ella, así que tiene que permanecer cerrada. Pero el jefe, por ser jefe, se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Entrará por el pórtico de la puerta y saldrá por él. Luego me llevó por la puerta norte hasta delante del templo. Cuando miré, vi que la gloria de Jehová había llenado el templo de Jehová, de modo que caí rostro a tierra. Entonces Jehová me dijo: Hijo del hombre, presta atención, observa y escucha atentamente todo lo que te digo sobre los estatutos y las leyes del templo de Jehová. Presta mucha atención a la entrada del templo y a todas las salidas del santuario. Tienes que decirle a la casa rebelde de Israel: Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Oh casa de Israel, ya basta de todas sus prácticas detestables. Cuando ustedes traen a mi santuario a extranjeros incircuncisos de corazón y de carne, ellos profanan mi templo. Ustedes presentan mi pan, la grasa y la sangre, mientras se viola mi pacto por culpa de todas sus prácticas detestables. Ustedes no se han ocupado de mis cosas santas. En vez de eso, les encargan a otros que cumplan con los deberes de mi santuario. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová: Ningún extranjero que viva en Israel y sea incircunciso de corazón y de carne puede entrar en mi santuario. Pero los levitas que se alejaron de mí cuando Israel perdió el rumbo y se apartó de mí para seguir a sus ídolos repugnantes, cargarán con las consecuencias de su error. Y serán siervos en mi santuario para supervisar las puertas del templo y para servir en el templo. Matarán a los animales para la ofrenda quemada y para el sacrificio por el pueblo, y estarán delante del pueblo para servirle. Como le sirvieron delante de sus ídolos repugnantes y se convirtieron en un obstáculo que hizo pecar a la casa de Israel, he levantado mi mano y jurado contra ellos, afirma el Señor soberano Jehová, y cargarán con las consecuencias de su error. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas o santísimas, y cargarán con la vergüenza por las cosas detestables que hicieron. Pero los pondré a cargo de las responsabilidades del templo, para que cumplan con el servicio del templo y con todas las cosas que se deben hacer allí. Y los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con las responsabilidades de mi santuario cuando los israelitas perdieron el rumbo y se apartaron de mí, se acercarán a mí para servirme, y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, afirma el Señor soberano Jehová. Ellos son los que entrarán en mi santuario. Se acercarán a mi mesa para servirme, y cumplirán con las responsabilidades que tienen conmigo. Cuando entren por las puertas del patio interior, tienen que llevar ropa de lino. Que no lleven nada hecho de lana al servir en las puertas del patio interior o dentro de él.
Tienen que llevar turbantes de lino en la cabeza y cubrirse las caderas con calzoncillos de lino. No deben ponerse nada que los haga sudar. Antes de salir al patio exterior donde está el pueblo, que se quiten la ropa con la que estaban sirviendo y la dejen en los comedores santos. Después se pondrán otra ropa para no transmitirle santidad al pueblo con su ropa. No deben afeitarse la cabeza, ni dejarse el cabello largo. Tienen que recortarse el cabello. Que los sacerdotes no beban vino cuando entren en el patio interior. No deben tomar por esposa a una viuda ni a una mujer divorciada, pero sí pueden casarse con una virgen del pueblo de Israel o con la viuda de un sacerdote. Tienen que instruir a mi pueblo sobre la diferencia entre lo que es santo y lo que es común, y les enseñarán la diferencia entre lo puro y lo impuro. Deben presidir como jueces en los casos legales, que juzguen según mis decisiones judiciales, que obedezcan las leyes y los estatutos de todas mis fiestas y que santifiquen mis sábados. No deben acercarse a ningún ser humano muerto. Si se acercan, se harán impuros. Sin embargo, pueden hacerse impuros por su padre, madre, hijo, hija, hermano o por una hermana soltera. Y después de su purificación, el sacerdote esperará 7 días. El día que entre en el lugar santo, en el patio interior, para servir en el lugar santo, debe presentar su ofrenda por el pecado, afirma el Señor soberano Jehová. Y esta será su herencia. Yo soy su herencia. No les den ninguna propiedad en Israel, porque su propiedad soy yo. Ellos serán los que coman la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, y todo lo que se haya dedicado a Dios en Israel será suyo. Lo mejor de todos los primeros frutos maduros y de todo tipo de contribución que ustedes hagan será de los sacerdotes. Y tienen que darles a los sacerdotes las primicias de su harina gruesa. Gracias a esto, una bendición reposará sobre las casas de ustedes. Los sacerdotes no deben comer ningún ave ni ningún otro animal encontrado muerto o despedazado. Capítulo 45. Cuando ustedes repartan la tierra como herencia, ofrezcan una porción santa de la tierra como contribución para Jehová. Debe tener 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho. Toda esa área será una porción santa. Dentro de ella habrá una parcela cuadrada para el lugar santo. Medirá 500 codos por 500 codos, y tendrá a cada lado una franja de 50 codos de ancho para campos de pasto. De esa zona, tienes que medir 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho. Allí estará el santuario, algo santísimo. Será una porción santa de la tierra para los sacerdotes, los siervos del santuario, los que se acercan allí para servir a Jehová. Será un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario. Para los levitas, los siervos del templo, habrá una porción de 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho, y tendrán 20 comedores en propiedad. Tienen que darle en propiedad a la ciudad un área de 25,000 codos de largo, igual que la contribución santa, por 5,000 codos de ancho. Este terreno será de toda la casa de Israel. Y habrá una porción de tierra para el jefe a ambos lados de la contribución santa y de la zona destinada a la ciudad. Estará al lado de la contribución santa y de la propiedad de la ciudad. Se extenderá por el lado oeste y por el lado este. Desde el límite occidental hasta el límite oriental, tendrá el mismo largo que la porción de tierra de una de las tribus. Esa tierra será su propiedad en Israel. Mis jefes no volverán a maltratar a mi pueblo, y le darán el resto de la tierra a la casa de Israel, según sus tribus. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová.
Han ido demasiado lejos, jefes de Israel. Abandonen la violencia y la explotación, y hagan lo que es justo y recto. Dejen de quitarle a mi pueblo sus propiedades, afirma el Señor soberano Jehová. Usen balanzas exactas, un efá exacto y un bato exacto. Hay que tener una medida fija para el efá y para el bato. El bato contendrá la 10ª parte de un homer, y el efá la 10ª parte de un homer. El homer será el estándar para las medidas. El ciclo equivaldrá a 20 gerás. Y para ustedes, 20 ciclos más 25 ciclos más 15 ciclos sumarán un mané. Esta es la contribución que ustedes deben ofrecer. Por cada homer de trigo, la 6ª parte de un efá. Por cada homer de cebada, la 6ª parte de un efá. Para el aceite, la cantidad fijada se basará en el bato. El bato es la 10ª parte de un coro, y 10 batos son un homer. Y es que 10 batos equivalen a un homer. Y ofrecerán una de cada 200 ovejas del rebaño de Israel. Todo esto se usará para la ofrenda de grano, la ofrenda quemada y los sacrificios de paz, a fin de hacer expiación por el pueblo, afirma el Señor soberano Jehová. Toda la gente del país le hará esta contribución al jefe de Israel. Pero el jefe estará a cargo de las ofrendas quemadas, la ofrenda de grano y la ofrenda líquida durante las fiestas, las lunas nuevas, los sábados y todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. Él es quien suministrará la ofrenda por el pecado, la ofrenda de grano, la ofrenda quemada y los sacrificios de paz para hacer expiación a favor de la casa de Israel. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. En el primer mes, en el primer día del mes, toma un toro joven de la manada que esté sano y purifica de pecado el santuario. El sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en el poste de la puerta del templo, en las 4 esquinas de la plataforma del altar y en el poste de la puerta del patio interior. Harás eso mismo en el día 7 del mes a favor de cualquier persona que peque por equivocación o por ignorancia. Y ustedes tienen que hacer expiación por el templo. En el primer mes, en el día 14 del mes, celebrarás la fiesta de la Pascua. Se comerá pan sin levadura por 7 días. Ese día, el jefe suministrará un toro joven como ofrenda por el pecado a favor de sí mismo y a favor de toda la gente del país. En los 7 días de la fiesta, cada uno de los 7 días, suministrará como ofrenda quemada para Jehová 7 toros jóvenes y sanos y 7 carneros sanos, así como un macho de las cabras como ofrenda por el pecado cada día. También suministrará como ofrenda de grano un efá por cada toro joven y un efá por cada carnero, así como un hin de aceite por cada efá. En el 7º mes, desde el día 15 del mes, durante los 7 días de la fiesta, suministrará las mismas cosas: la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada, la ofrenda de grano y el aceite. Capítulo 46. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. La puerta del patio interior que da al este debe permanecer cerrada los 6 días laborables, pero se debe abrir en sábado y en el día de la luna nueva. El jefe entrará desde el exterior por el pórtico de la puerta y se quedará junto al poste de la puerta. Los sacerdotes presentarán la ofrenda quemada y los sacrificios de paz de él, y él se inclinará en el umbral de la puerta y entonces saldrá. Pero la puerta no debe cerrarse hasta el atardecer. La gente del país también se inclinará delante de Jehová a la entrada de la puerta en sábado y en luna nueva. La ofrenda quemada que el jefe le presentará a Jehová en sábado estará compuesta por 6 corderos sanos y un carnero sano. La ofrenda de grano será de un efá por el carnero y por los corderos lo que él pueda dar.
además de un hin de aceite con cada efá. El día de la luna nueva, la ofrenda estará compuesta por un toro joven y sano de la manada, 6 corderos y un carnero. Deben estar sanos. Que presente como ofrenda de grano un efá por el toro joven, un efá por el carnero, y por los corderos, lo que esté dentro de sus posibilidades. Y que ofrezca un hin de aceite con cada efá. Cuando el jefe entre, debe entrar por el pórtico de la puerta y salir por el mismo sitio. Y cuando la gente del país entre delante de Jehová durante las fiestas, los que entren por la puerta norte para adorarlo, que salgan por la puerta sur, y los que entren por la puerta sur, que salgan por la puerta norte. Que nadie regrese por la puerta por la que entró, sino que todos salgan por la puerta opuesta. En cuanto al jefe que esté en medio de ellos, que entre cuando ellos entren y que salga cuando ellos salgan. Durante las fiestas y las temporadas festivas, la ofrenda de grano será de un efá por el toro joven, un efá por el carnero, y por los corderos lo que él pueda dar, además de un hin de aceite con cada efá. Si el jefe suministra una ofrenda quemada o sacrificios de paz como ofrenda voluntaria para Jehová, abrirán para él la puerta que da al este, y él suministrará su ofrenda quemada y su sacrificio de paz, tal como lo hace en sábado. Después de que él salga, debe cerrarse la puerta. Debes suministrar cada día un cordero sano en su primer año como ofrenda quemada para Jehová. Lo harás mañana tras mañana. Además, cada mañana, suministra esto como ofrenda de grano. 1/6 parte de un efá junto con 1/3 de un hin de aceite para rociarlo sobre la harina fina. Esta será una ofrenda regular de grano para Jehová. Es un estatuto permanente. El cordero, la ofrenda de grano y el aceite se suministrarán cada mañana como una ofrenda quemada regular. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Si el jefe le da a cada uno de sus hijos un regalo como herencia, éste les pertenecerá a sus hijos. Es su propiedad por herencia. Pero si le da una parte de su herencia como regalo a uno de sus siervos, ésta será de él hasta el año de libertad, y entonces volverá a ser del jefe. Solo la herencia dada a sus hijos seguirá siendo de ellos permanentemente. El jefe no debe quitarle al pueblo nada de su herencia, obligándolos a salir de sus propiedades. La herencia que les dé a sus hijos la tomará de lo que es propiedad suya, para que a nadie de mi pueblo se le eche de su propiedad. Después, el hombre me llevó a la entrada que estaba al lado de la puerta que daba acceso a los comedores santos de los sacerdotes, los que daban al norte, y vi allí un lugar en la parte de atrás, hacia el oeste. Me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes hervirán la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado, y donde hornearán la ofrenda de grano, para que no saquen nada al patio exterior y le transmitan santidad al pueblo. Él me sacó al patio exterior y me hizo pasar por las 4 esquinas del patio, y vi otro patio en cada esquina del patio exterior. En las 4 esquinas del patio había unos patios pequeños. Tenían 40 codos de largo por 30 codos de ancho. Los 4 eran del mismo tamaño. Dentro de los 4, en cada lado, había bancos de piedra, y debajo de los bancos había sitios para hervir las ofrendas. Entonces me dijo, estos son los lugares donde los siervos del templo hierven los sacrificios del pueblo. Capítulo 47. Entonces él me llevó de vuelta a la entrada del templo, y allí vi agua saliendo de debajo del umbral del templo. Corría hacia el este, porque la fachada del templo daba al este. El agua salía de debajo del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me sacó de allí por la puerta norte, y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que daba al este, y vi que salía un poco de agua por el lado derecho.
Cuando el hombre salió hacia el este con un cordón de medir en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua. El agua me llegaba a los tobillos. Después midió otros 1000 y me hizo cruzar el agua, y ésta me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 más y me hizo cruzar, y el agua me llegaba a las caderas. Cuando midió otros 1000, ya era un torrente que yo no podía cruzar andando, porque el agua era tan profunda que había que nadar. Era un torrente imposible de atravesar a pie. Él me preguntó, ¿has visto esto, hijo del hombre? Entonces me hizo volver andando a la orilla del río. Cuando regresé, vi que había muchísimos árboles en las dos orillas del río. Después me dijo, esta agua corre hacia la región oriental, baja por el Arabá y llega al mar. Cuando llegue al mar, el agua del mar será sanada. Por donde corran las aguas, multitudes de seres vivos podrán vivir. Habrá peces en abundancia, pues por allí correrá esta agua. El agua de mar será sanada, y por donde pase el río todo vivirá. Los pescadores se quedarán en la orilla, desde Engedi hasta Eneglaim, donde habrá un secadero para redes de pesca. Habrá una gran cantidad de peces, de muchos tipos, como los peces del mar grande. Habrá pantanos y lagunas cenagosas, pero estos no serán sanados, seguirán siendo salados. En las dos orillas del río crecerá todo tipo de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni su fruto se estropeará. Cada mes darán nuevos frutos, porque el agua que los riega sale del santuario. Su fruto servirá de alimento, y sus hojas para sanar. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Este es el territorio que ustedes repartirán como la herencia de tierra de las 12 tribus de Israel, y José recibirá 2 partes. Ustedes la heredarán y recibirán partes iguales. Les juré a sus antepasados que les daría esta tierra, así que ahora se reparte entre ustedes como herencia. Este es el límite de la tierra por el lado norte. Va desde el mar grande por el camino de Etlón en dirección a Sedad, Hamat, Berotá y Sibraim, que está entre el territorio de Damasco y el territorio de Hamat, y sigue hasta Haser-Aticón, que está junto al límite de Aurán. Así que el límite irá desde el mar hasta Hasar-Enón, a lo largo del límite de Damasco, al norte, y del límite de Hamat. Esa es la frontera norte. El lado este pasa entre Aurán y Damasco, y sigue a lo largo del río Jordán, entre Galaad y la tierra de Israel. Midan la distancia desde el límite hasta el mar del este. Esa es la frontera este. La frontera sur irá desde Tamar hasta las aguas de Meribat Cades, y de allí hasta el torrente y hasta el mar grande. Esa es la frontera sur. En el lado oeste está el mar grande, desde el límite hasta cierto lugar enfrente de Lebo Hamat. Esa es la frontera oeste. Se repartirán esta tierra entre ustedes, entre las 12 tribus de Israel. Distribúyanla como herencia entre ustedes y los extranjeros que viven con ustedes y que han tenido hijos mientras vivían entre ustedes. Ellos deben ser considerados israelitas de nacimiento. Recibirán una herencia entre las tribus de Israel junto con ustedes. Deben darle al residente extranjero una herencia en el territorio de la tribu en la que se haya establecido, afirma el Señor soberano Jehová. Capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, empezando por el extremo norte. La parte de Dan pasa a lo largo del camino de Etlón hasta Lebo Hamat y hasta Hasar-Enán, a lo largo del límite de Damasco en dirección norte, al lado de Hamat, y se extiende desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Aser limita con la de Dan,
desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Neftalí limita con la de Aser, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Manasés limita con la de Neftalí, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Efraín limita con la de Manasés, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Rubén limita con la de Efraín, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Judá limita con la de Rubén, desde la frontera este hasta la oeste. Limitando con Judá, desde la frontera este hasta la oeste, la contribución que ustedes deben reservar será de 25,000 codos de ancho. De largo será igual que las partes de las otras tribus desde la frontera este hasta la oeste. El santuario estará en medio de ella. La contribución que ustedes reservarán para Jehová tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho. Esta será la contribución santa para los sacerdotes. 25,000 codos por el norte, 10,000 por el oeste, 10,000 por el este y 25,000 por el sur. El santuario de Jehová estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, los que cumplieron con las responsabilidades que tenían conmigo y no se desviaron cuando los israelitas y los levitas se desviaron. Ellos tendrán una parte de la contribución de la tierra reservada como algo santísimo. Esta limitará con la de los levitas. Justo al lado del territorio de los sacerdotes, los levitas tendrán una parte de 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho. El largo total será de 25,000 codos y el ancho de 10,000. No deben vender, cambiar o traspasar ninguna parcela de esta, que es la mejor parte de la tierra, ya que es algo santo para Jehová. El resto del terreno, de 5,000 codos de ancho a lo largo del límite de 25,000 codos, será para uso comunitario de la ciudad, para viviendas y campos de pasto. La ciudad estará en medio de él. Estas son las medidas de la ciudad. El límite norte, 4,500 codos. El límite sur, 4,500. El límite este, 4,500. Y el límite oeste, 4,500. El campo de pasto de la ciudad tendrá 250 codos por el norte, 250 por el sur, 250 por el este y 250 por el oeste. El largo de la parte que quede se extenderá a lo largo de la contribución santa. 10,000 codos por el este y 10,000 por el oeste. Se extenderá a lo largo de la contribución santa, y su producto servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. Será cultivada por los trabajadores de la ciudad, que vendrán de todas las tribus de Israel. La contribución entera es un cuadrado de 25,000 codos por cada lado. Deben reservarla como contribución santa junto con la propiedad de la ciudad. El terreno que quede a los dos lados de la contribución santa y de la propiedad de la ciudad será del jefe. Lindará con los límites de 25,000 codos al este y al oeste de la contribución. Correrá paralelo a las dos partes contiguas y será del jefe. La contribución santa y el santuario del templo estarán en medio de su porción de tierra. La propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad estarán en medio de la parte que le pertenece al jefe. El territorio del jefe estará entre el límite con Judá y el límite con Benjamín. En cuanto a las demás tribus, la parte de Benjamín se extiende desde la frontera este hasta la frontera oeste. La parte de Simeón limita con la de Benjamín, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Isaacar limita con la de Simeón, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Zabulón limita con la de Isaacar, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Gad limita con la de Zabulón, desde la frontera este hasta la oeste. La frontera sur, que corre a lo largo del límite de Gad, va desde Tamar hasta las aguas de Meribat Cades, hasta el torrente,
y desde allí hasta el Mar Grande. Esa es la tierra que ustedes les repartirán como herencia a las tribus de Israel, y esas serán las partes de cada una, afirma el Señor soberano Jehová. Estas serán las salidas de la ciudad. El lado norte medirá 4,500 codos. Las puertas de la ciudad llevarán el nombre de las tribus de Israel. Habrá 3 puertas por el norte, una puerta para Rubén, una puerta para Judá y una puerta para Leví. El lado este medirá 4,500 codos, y allí habrá 3 puertas, una puerta para José, una puerta para Benjamín y una puerta para Dan. El lado sur medirá 4,500 codos y tendrá 3 puertas, una puerta para Simeón, una puerta para Isacar y una puerta para Zabulón. El lado oeste medirá 4,500 codos y tendrá 3 puertas, una puerta para Gad, una puerta para Aser y una puerta para Neftalí. El perímetro de la ciudad tendrá 18,000 codos. A partir de ese día, este será el nombre de la ciudad. Jehová está allí.